La revolución bolchevique de 1917-18 en la Unión Soviética apenas acababa de terminar cuando ya en Colombia se hablaba de que los soviéticos, los soviet, estaban invadiendo a Colombia por las costas caribeñas. Ningún otro país fue tan prematuro en esta mentalidad anticomunista. Y es tan así que en 1928 se da la ley de la defensa social, que se le adelantó en muchísimos años a el presidente Kennedy y su hermano Robert en crear la doctrina de la seguridad nacional. O sea, en 1928 ya el gobierno colombiano, el Estado colombiano, crea con esto de la ley de defensa social al enemigo interno. O sea, había que combatir a las huelgas que se comenzaban a dar en esos momentos en las plantaciones de banano, en las petroleras en Barranca Bermeja y en otras partes. Para eso se creó esta ley, para localizar a aquellos que perturbaban el orden público y señalarlos como enemigos de la paz y señalarlos como comunistas, aunque no existía el Partido Comunista todavía en esos momentos. Y en 1947, al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firma con Colombia el primer acuerdo militar que se da en todo el continente latinoamericano. Es Colombia que lo hace. Es por intercambio, Estados Unidos le daría armas, Colombia le facilitaría territorio para entrenamiento, para instalar bases o venir con sus tropas. ¿Esto en qué terminó? Que Colombia en 1951 fuera a la guerra de Corea, el único país de América Latina que estuvo en la guerra de Corea apoyando a Estados Unidos, aunque decía que era una bandera de la ONU. Ahora, esto fue muy importante, esta guerra en Corea. Hasta el día de hoy, Corea, y fue en 1951, ya estuvieron casi 2 años las tropas colombianas, ha sido fundamental para las tropas colombianas. ¿Por qué? Porque se formaron con una mentalidad de anticomunista, porque a Corea fueron a combatir al comunismo. No sabían lo que era, pero fueron a combatirlo. Y cuando regresaron, se encontraron con las guerrillas liberales en los llanos, que no eran comunistas, eran del Partido Liberal, y se usaron, pero ya venían con una gran experiencia militar. Y estas tropas que venían de Corea se encuentran también con unos campesinos por Marquetalia que pedían tierra, salud, educación. Y de eso hay una carta de quien era su dirigente en esos momentos, que era un señor de apellido Marulanda, o se le conocía como Marulanda, de un señor también Jacobo Arenas, que le enviaron una carta al presidente de Colombia diciéndole que no había necesidad de que una confrontación militar, que ellos eran unos campesinos lo que querían eso, pero les enviaron todos los oficiales, toda la tropa que venía de Corea, se la mandaron allá y se hizo el primer gran ataque contrainsurgente en toda América Latina, que se lanzó contra esos campesinos en Marquetalia. Y de ahí nació las FARC. Las FARC nunca pensó ser una guerrilla, nunca. Y de eso hay muchos documentos. Fue este ataque que se da a estos campesinos, dirigidos por Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, lo que hacen hacer a las FARC. Pasó de ser un grupo de autodefensa campesina a ser la guerrilla que conocimos después durante tantos años, un aparato inmenso que copó toda gran parte de Colombia. Luego en 1959 se da la Revolución Cubana y Kennedy estaba seguro, o los Estados Unidos habían preparado a todo el ejército latinoamericano para enfrentar un enemigo externo, o sea, la Unión Soviética, el comunismo. Cuando se da la Revolución Cubana, Estados Unidos se da cuenta que el enemigo está adentro, que no había necesidad de la Unión Soviética ni de China para que los pueblos se levantaran en armas. Y entonces cambia totalmente el sistema de Estados Unidos, el sistema de defensa o el sistema de entrenamiento militar a todas las naciones de América Latina, a cuestión de Cuba, lógicamente, y se crea, que ya lo había mencionado al comienzo, la doctrina de la seguridad nacional que fue escrita y redactada o encabezada su redacción por el hermano del presidente Kennedy, Robert. La doctrina de la seguridad nacional, como creo que lo explica en otros momentos, es eh, que hay que acabar con el enemigo interno. Y el enemigo interno es aquel que se oponga de cualquier manera al Estado.
al sistema. O sea, un huelguista, hombre o mujer, puede que ser un enemigo y señalado por comunista, aunque no tenga ni idea de que es un comunista. Y para eso también estuvieron los grandes medios de comunicación, principalmente, y ya con historia, el periódico El Tiempo. También el periódico El Siglo, liberales y conservadores. Entonces, Colombia es el primer país, primero donde viene Kennedy, a instaurar la doctrina de la seguridad nacional. Vino él directamente. En los demás países de América Latina, como Argentina, como la mayoría de países, lo que se instauran son dictaduras militares. En Colombia no hubo necesidad, pero la realidad es que Colombia no ha necesitado de dictaduras para ejercer una dictadura y un terror de Estado tremendo. Además, no se olviden, porque no se puede olvidar, el papel fundamental para que se instaure ese sistema de represión y de terror que ha existido en Colombia han sido los medios de comunicación. Los dije, El Tiempo, el periódico El Siglo y luego los medios que ustedes ya conocen, hasta llegar a este panfleto que alguien decía por ahí que es una revista pornopolítica que se llama la revista Semana. Eso es todo por esta ocasión, este breve recuento histórico para que no se nos olvide de dónde vienen los problemas que tiene Colombia en el día de hoy, los problemas que el presidente Petro está teniendo que enfrentar y que difícilmente va a poder acabar con la mentalidad que todavía tienen y porque está todavía formada y se siguen formando todos los militares colombianos en la doctrina de la seguridad nacional. Y por ser el principal aliado en América Latina del ejército de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos.